Lo que quiero hacer en la primera mitad de la clase es acabar con la parte de regresión logística y en la segunda parte quiero irme a medidas de precisión. O sea, recuerden que teníamos unos datos que bajamos de Kaggle, que en este caso eran datos que no tenían, era una base de datos sintética, es decir, que se la inventaron completamente con alguna función, hicieron, no sé, normales y luego las transformaron. Y entonces con eso escogieron ciertas categorías y ya habíamos visto que teníamos no el mismo número de clases por categoría, que teníamos más clases de la categoría 6 y 8, ¿no? Y eso nos estaba metiendo un poquito de ruido en nuestra regresión logística. Ok, habíamos visto que no teníamos nulos, cosa que ya nos resuelve un poquito la vida. Y ya hasta habíamos corrido un par de modos. Bueno, la versión de regresión logística que viene, digamos, la de default de scikit-learn, ¿no? Entonces, lo que ahora quiero platicarles es acerca de los pipelines. Y entonces ya hemos visto lo que ya hemos visto en otras ocasiones para otros modelos, lo que son los pipelines. Y en particular, lo que quiero ver es cómo mejoran en el caso de regresión logística, el aplicarlos. Y bueno, entonces aquí lo que quiero hacer es primero ver cómo va a mejorar mi ajuste el tener un escalamiento a mis datos, ¿no? Entonces, recuerden que los pipelines lo que nos ayudan es a meter todo nuestro procesamiento de los datos y todo nuestro ajuste de los datos, bueno, ajuste del modelo con respecto a los datos en un bloque, ¿no? Y ya nada más aplicar ese bloque de una manera muy, muy práctica, ¿no? Que sí nos va a regresar qué tan bueno o malo es nuestro ajuste, porque luego podemos hacer errores de que si, por ejemplo, cuando haces el escalamiento, lo haces con toda la base de datos, ¿no? Entonces posiblemente lo hiciste también con tus datos de prueba, ¿no? Y no nada más con los datos de ajuste, ¿no? Entonces eso te va a hacer que tu escalamiento pues, esté contaminado, ¿no? Con los datos que deberían de haber sido solo utilizados para la parte de prueba, ¿no? También ocurre que esto nos va a permitir, cuando metemos un pipeline en un cross-validation, que justamente aplique el pipeline al corte que uno quiere, ¿no? O sea, es decir, si estoy haciendo un cross-validation de 4 cortes, ¿no? Entonces, tomo los primeros 3, ¿no? Y con estos hago el escalamiento, ¿no? Con estos datos de los primeros 3 bloques, hago el escalamiento y pruebo con respecto a este, ¿no? Y luego cuando hace el siguiente paso, toma en lugar de estos tres, ¿no? O sea, no noten que cambié de dedos, ¿no? Y con estos, o sea, con estos dos de aquí y este de acá, hace el escalamiento y el ajuste, ¿no? Es decir, nos permite que esa parte que nosotros podríamos estar desde un principio haber hecho el escalamiento y entonces nuestro cross validation realmente no nos dicta unos resultados puros porque justamente no está separando este dato como dato de prueba, ¿no? Lo está contaminando hacia la parte de escalamiento. Entonces, ahora sí parece ser que corrió y pues, ya habíamos tenido estos valores feos que yo les había comentado un poquito, que de hecho en la segunda parte de nuestra clase vamos a ver qué significan todos estos valores. Bueno, pero ahorita créanme que nuestro ajuste está un poquito mal porque justamente, bueno, la idea es que la precisión, nada más les digo, es qué tan bien actuó tu modelo, es decir, con respecto a los datos que eran positivos, cuántos sí me dijiste que eran positivos, ¿no? Y si la precisión vale 1, es que todos los datos los que eran positivos los asignaste adecuadamente, y si valiera otro número entre 0 y 1, pues es que no tan bien lo hiciste, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener para el caso de
regresión logística, bueno, aquí voy a correr mi pipeline, ¿no? Que ahorita le voy a hacer muchas modificaciones a este pipeline. Acá, de hecho, se va a tardar un poquito. No, ya está. Ok. ¿Qué es lo que tengo para escoger en un pipeline? Bueno, lo que vas a tener, bueno, a ver, no. Cuando uno utiliza el pipeline dentro de un cross-validation, digo, dentro de un grid search, ¿no? Más que dentro de un cross-validation, lo que te permite este grid search es hacer pruebas de qué parámetros te convienen más, ¿no? En unos casos, por ejemplo, ahora que se enfrenten a su tarea, pues justamente si les está pidiendo su tarea, da un score mayor no sé, a 2.4, pues justamente al hacer pruebas de qué hiperparámetro moviéndolo ajusta mejor tu modelo, pues es justamente la manera de encontrar el ajuste, la combinación de hiperparámetros más adecuada. ¿Ok? Y entonces, en el caso de regresión logística, pueden jugar con la penalización, la C, el solver y el max iteration. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo en el fondo? Ya habíamos visto que lo que hace regresión logística es intentar encontrar las probabilidades ajustando una verosimilitud, ¿no? En pocas palabras, ya habíamos visto eso la clase pasada. O sea, lo que intenta es ajustar una verosimilitud de una binomial, ¿no? Que justamente es si perteneces al grupo y si no perteneces al grupo. Ahora, cuando te está hablando de cómo estás penalizando, pues justamente te está diciendo que esa verosimilitud lo que haces es comparar a los nuevos datos qué tanto tu predicción sí coincidió o no con el dato, ¿no? O sea, tú quisieras que cuando el dato fue de la categoría 1, la probabilidad de ser de la categoría 1, pues fuera 1, ¿no? Pero si tú predijiste con una probabilidad de 0.8, pues por ahí tienes ese margen de haber dicho que era 0.8 a ser 1, ese 0.2 de error que tuviste, y entonces esta penalización te dice, pues cada error lo puedes tomar como L1 o como L2. Ahorita no hagamos caso a estas dos otras. Como L1 es justamente el error absoluto, ¿no? L1 es el espacio, digamos, con la medida del valor absoluto. Y L2, la medida que ocupa es el valor al cuadrado o el error al cuadrado. ¿Puede repetirlo otra vez, por favor? Con mucho gusto, Tonali. Muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Regresión logística, a ver, de hecho, si me, o sea, si, o sea, yo te agradezco muchísimo que me hayas preguntado, pero justo para poder yo tener la retroalimentación es, ¿qué es lo que hace, qué es lo que intenta hacer regresión logística, Tonali? Dar una probabilidad, ¿no? De Exacto, que sea o no sea exacto, la ¿no? clase de... Y en particular, o sea, aunque después la podemos, como ya hemos platicado, hacer para varias clases, ¿no? Fundamentalmente lo hace para ser A o no ser A, ¿no? Ahorita pensemos el caso simple de regresión logística. Ok. Ahora, cada vez que predices una probabilidad, si tú pones a prueba tu modelo con los datos de prueba, ¿no? Y tú dices una probabilidad de 0.8 para el primer dato de prueba y el dato de prueba sí fue de la categoría, pues tuviste un 0.2 de error. ¿Queda clara esa parte, Tonali? Sí, Ok. Entonces, aquí en esta parte, o sea, esto, lo que, esta parte esta variable que estamos creando, lo que va a hacer es combinaciones de cómo está funcionando tu modelo. ¿Ok? Porque luego queremos encontrar cuál de las combinaciones pues me agarro este valor y este otro, es la mejor para hacer un ajuste. Con respecto a la penalización,
si ya habíamos dicho que teníamos un error de 0.2, quisiéramos decirle a scikit-learn cómo castigar cuando tienes errores de 0.2. Y básicamente, con respecto a L1 y L2, hay dos formas de penalizarlo. L1, lo que te dice, ese error lo cuentas en valor absoluto. ¿Ok? Es decir, si tuviste un error de 0.2 positivo, pues ahora le sumas a tu bolsita donde estás contando tus errores un 0.2. Y si tú tomaras la penalización L2, lo que hace es tomar el error al cuadrado. Es decir, en lugar de 0.2, pues tomas 0.2 al cuadrado, que te queda un 0.04. ¿Ahí queda claro, Tonali? Sí, 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 sí. Perfecto. Ok. Ahora, estas otras dos, Elastic Net y None, ahorita no se preocupen, o sea, por None es que no, o sea, sí tomó un error, pero dejemos un poquito a un lado eso. Bueno, de hecho, dejemos a un lado estas dos, porque si ahorita las quiero explicar lo siguiente, que va a permitirnos explicar más fácil estas dos. Pero al fin y al cabo, esto es parte de los parámetros. De hecho, miren, si yo aquí pongo regresión logística, justamente me dice, pues tienes 3 parámetros. Bueno, digo, tienes 3 parámetros. Tienes varios parámetros y entre esos parámetros que tiene tu regresión logística, uno de ellos es la penalización, ¿no? Y puede tomar valores este o este. Y por default está el L2, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va? A ver, ya me hice bolas, acá estoy. Ok, entonces, ahora, por otro lado, otro parámetro que puede uno mover es el C. Ok. El parámetro C lo que hace es justamente modificar el margen suave. ¿Ok? Ahora, Jaime, ¿me puedes recordar qué era el margen suave en una regresión logística? Sí, profesor. Es cuando permites que haya elementos de un grupo en otro grupo, ¿no? Por ejemplo, que haya triangulitos en el grupo de círculos. Exacto, ¿no? Cuando permitías que tu recta que estás haciendo, pues tuviera ciertos errores, ¿no? Sí. Ahora, lo que va a hacer esa C va a controlar qué tanto es el peso o sea, qué tanto estás permitiendo esos errores, ¿no? De hecho, aquí, si nosotros nos vamos a la documentación, bueno, es el inverso de qué tanto le pones. Smaller values. Mientras más chico sea el parámetro C, más estás castigando la regularización, ¿no? Ahora, ese fue el parámetro C. Y aquí lo que estoy haciendo es, hazme desde -4 a 4, tomando 20 valores, o sea, va a tomar -4, luego, o sea, como que hace una mallita, bueno, no una mallita, toma todos los, bueno, toma 20 distintos puntos entre -4 y 4, ¿no? O sea, si me dijeran, tómate 9 puntos entre -4 y 4, tomaría -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Pero como yo aquí le estoy pidiendo 20, pues va a tomar -4, -3.5, -3.2 y así, ¿no? Va a ser 20 valorcitos. No, va a partir el intervalo -4, 4 en 20 cachitos y entonces va a asignarme esos valores. Y aquí lo que está haciendo es el logaritmo de eso, ¿no? O sea, para que me los haga unos valores bien chiquitos. Ok. Ahora, eso es la parte de la penalización C. Entonces, C lo que te está diciendo es qué tanto margen le estás permitiendo a tus errores, ¿no? Qué tanto tu línea de tu regresión, ¿no?
sí está permitiendo tener valores de los, como dijo Jaime, de los triangulitos en el lado de los cuadrados y de los cuadrados en el lado de los triángulos. Ahora, pasemos a Solver. Solver lo que hace es, como al fin y al cabo lo que ocurre es que queremos minimizar una verosimilitud, este solver lo que va a estar agarrando va a ser alguno de estos métodos, que son métodos numéricos, para minimizar funciones. Ahora, ¿cómo decir? Sí, o sea, no hay mucho que decir. Estos métodos, justo si se van acá, y de hecho, si ya lo consultan por internet, van a encontrar cuáles son las características especiales, si este es mejor cuando tienes bases de datos con mucha variabilidad, este es mejor cuando tiene amplia variabilidad, y así, ¿no? Entonces, ahorita no me quiero clavar mucho en esa parte, pero sí es bueno que tengan en mente o sea, si ya se enfrentan a un problema con una base de datos grande, pues tal vez dicen, no, ni siquiera me va a dar tiempo de probarlo con un solver que es muy lento, ¿no? Entonces mejor agarro este otro solver que es un poquito más rápido para bases de datos tan grandes, ¿no? Entonces ahí está esa otra parte. Y ya por último, el número máximo de iteraciones. Ahora, recuerden que nosotros, cuando ya nos enfrentamos a la realidad y queremos minimizar un problema, lo que hacemos es justamente decirle un máximo de veces que nuestro algoritmo puede correr, ¿no? Entonces, hay veces que si yo le pido, a ver, de hecho hasta lo puedo enseñar con ahí. Max iteration, maximum number of iteration taken for the solver to converge. Exacto, o sea, es cada paso que está haciendo mi solver, mi función para encontrar ese mínimo, yo le puedo decir, ay, pues hazlo, a ver, hazlo a los 100 pasos, ¿no? Hazlo a los 1000 pasos, a los 2500, ¿no? Es decir, ¿cuánto yo le estoy permitiendo que vaya intentando hacer las cosas? En teoría, mientras más pasos mejor, pero no siempre ocurre por la complejidad de los problemas. Además, pues sí, mientras más pasos mejor, pero puede ser que te tardes días, ¿no? Entonces, mejor poquitos pasos, pero me das algo que sí puedas calcular, a yo querer meterle aquí 5 millones de iteraciones que nunca va a terminar. Ahora sí, ¿qué es lo que hacemos en esta parte? Cuando hago un grid search, lo que hace es, va a intentar tomar cada uno de estos parámetros, o sea, piensen que o sea, cada uno de estas es un vector, ¿no? O sea, la penalización pues tuvo 4 elementos, C tuvo 20 elementos, ¿no? Porque les digo que me dice en cuánto lo partí. Solver tuvo 5 elementos y máximo número de iteraciones tuvo 4 elementos también, ¿no? Entonces, en total va a ser 4 por 20 por 5 por 4. Número de ajustes del modelo. Ok, entonces, piensen que cuando ya se enfrentan a bases de datos, de hecho esta no es tan grande, esta es de 200,000 valores, pues ya el empezar a jugar con estos parámetros sí es algo importante, porque si uno, o sea, justo, si ustedes intentaran hacerlo como aquí están los parámetros, no va a convergir en un tiempo razonable. Por lo menos, yo lo intenté y en mi máquina en 2 horas y no acabó de darme un resultado. Entonces, justamente uno tiene que hacer pruebas un poquito más fin, pero bueno. Y ahorita más adelante les voy a enseñar cuáles son las pruebas que yo hice para llegar a cierta convergencia. Ahora, lo que va a hacer entonces este grid search es, va a agarrar bueno, primero, aquí yo le dije, hazme un pipeline con los parámetros que te estoy diciendo acá arriba, ¿no? Que yo definí en esta celda, con un cross validation de 3. Quiero que me imprimas mucha información, o sea, que me vayas diciendo qué está ocurriendo, qué procesos vas haciendo.
Y esto de njobs es porque ahorita las computadoras ya tienen varios procesadores y entonces uno puede paralelizar. Bueno, de hecho, automáticamente scikit-learn, bueno, Python, ya sabe hacer todos estos procesos en paralelo. Si ustedes le ponen, de hecho aquí, bueno, me tendría que ir a esta. Si le ponen -1, lo que va a intentar es agarrar el mayor número de procesadores. Y si le ponen otro número, pues justamente, o sea, si yo aquí le hubiera puesto un 4, pues va a intentar ajustar esto con 4 cores de su computadora. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pues primero va a partir en 3 cachos sus datos. Una vez que los partió en 3 cachos, va a agarrar los 2 primeros, va a tomar la primera combinación de estos parámetros, ¿no? De estos 4 parámetros, o sea, va a tomar la primera entrada de este vector, la primera entrada de este vector, la primera entrada de este vector y la primera entrada de este vector. Esa es la primera combinación. Se lo va a ajustar a los 2 primeros cachos de su cross-validation y luego lo va a poner a prueba con el tercero, ¿no? Luego va a hacer lo mismo con ese mismo modelo, pero ahora agarrándose el cacho 1 y 3 y ponerlo a prueba con el segundo modelo. Y luego con el 2 y 3 y poner a prueba en el primer cacho del cross-validation. A ver. Primero, definimos un pipeline. Es decir, ¿cómo procesas tus datos? Aquí lo definí en esta celda. A ver, de hecho, la voy a hacer más grande a los que están en transporte. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Le dije, bueno, hazme un escalamiento y luego ajustame una regresión logística. Aquí la parte de componentes principales la comenté, ¿no? Pero pues la pude haber descomentado. Igual, primero correría el escalamiento, luego componentes principales, que ahorita no hemos visto qué es eso, así que ni me quiero meter en ello. Y luego ajustaría un modelo de regresión. Eso por un lado. Y a esa pipeline yo la quiero poner a prueba con este grid search. ¿Por qué la quiero poner a prueba? Porque si yo nada más me agarro el pipeline con la regresión logística normal, pues no hace una regresión tan buena. Entonces yo lo que voy a intentar es moverle los hiperparámetros para mejorarla. Entonces, lo que va a hacer este grid search va a ser un cross validation de los datos, ¿no? O sea, lo va a partir en este caso, en 3 pedazos, y luego va a empezar con los 2 primeros cachos, le aplica el pipeline, ¿no? Es decir, hace un escalamiento, ¿no? Que es el primer cacho del pipeline, a esos 2 primeros cachos de mi cross validation. Luego, ajusta una regresión logística con los parámetros L1, 4, este solver y este número de iteraciones. Compara los resultados con el tercer cacho de mi cross validation. O sea, con ese tercer cacho que dejé a un lado de mis datos, ¿no? Entonces, defino un grid que es qué parámetros quiero poner a prueba, ¿no? Quiero poner a prueba la penalización L1 y L2, quiero poner a prueba distintos valores para C, distintos para el solver y distintos para el máximo de iteraciones, ¿no? O sea, no nada más es que tú pruebes los parámetros una vez, sino que además, en este caso, los vas a probar 3 veces. Cada combinación de parámetros, de hecho, le estás probando 3 veces, agarrándote, o sea, porque haces un cross-validation de 3, ¿no? Si aquí yo le hubiera puesto 4, pues haces el ajuste de esa primera combinación de parámetros 4 veces. Y bueno, y ya justamente esos serían los pasos, y ya eso lo haces una y otra vez para cada conjunto de parámetros. ¿Ok? Noten entonces que crece nuestro, o sea, aunque tuviéramos un modelo, digamos, sencillo, estamos metiendo un montón de parámetros. O sea, de hecho no estamos ajustando un modelo, estamos ajustando un montonal, ¿no? Porque primero es todas las combinaciones de parámetros y luego además eso lo haces en un cross validation, ¿no? O sea, cada combinación de parámetros lo vas a ajustar 3 veces.
¿no? Y ya habíamos dicho que tenemos un número bien grande de parámetros, ¿no? Tenemos 4 por 5, o sea, 20 por 20 por 4, tenemos 80 por 20, 160 combinaciones de parámetros vamos a tener, ¿no? Sí, si no hice mal mi aritmética. Muy bien. ¿A alguien, Hugo, para todas las combinaciones de los parámetros? ¿A qué te refieres con tu pregunta, Hugo? O sea, para todas las combinaciones de parámetros. No, o sea, lo acabo. Perfecto, lo acabo de contestar. Sí, para todas las combinaciones vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a poner a prueba con un cross validation, ¿no? Entonces, noten que ya estamos dejándole un montón de cosas a Jupyter, a Python, a scikit-learn en particular, a hacer, ¿no? Pero de todas maneras entra nuestra astucia, nuestro conocimiento de qué, o sea, si solamente intentan un montón de parámetros, puede ser que su problema no les dé el tiempo para ajustar tantos modelos, ¿no? Entonces ahí tienen que ser un poquito más vivos. Ok, entonces parece ser que ya quedó claro cómo es este procedimiento. Ahora, yo les enseño. Ok, pipeline simple. Ok. Aquí yo hice lo mismo, pero lo puse en un solo rengloncito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Defino mi pipeline, defino mi grid, ¿no? Noten que ahora me estoy agarrando un grid mucho más sencillito, donde la penalización solo es ElasticNet. Ahorita les explico qué es eso. El C, el radio, bueno, a ver, sí les quiero explicar. ElasticNet, que ya alguna vez lo había comentado, es cuando, o sea, ustedes pueden hacer una regularización utilizando tipo lazo, es decir, que agregan la suma de los valores absolutos de los parámetros que encontraron, ¿no? O sea, lambda veces la suma de los valores absolutos de beta, ¿no? Y eso era la penalización lazo. Y si ustedes, por otro lado, pueden hacer la penalización, la regularización, ¿cómo se llama? Lazo y ridge, ¿no? Que en ese caso lo que hacían era una suma de los cuadrados. Pero en el caso de ElasticNet, les permite hacer las dos penalizaciones que les decía desde la vez pasada. Pueden hacerlo también en el caso de regresión simple, ¿no? O sea, ustedes pueden a la regresión simple ponerle tanto la penalización lazo como la grid, ¿no? Digo, la regularización lazo como la grid, y entonces pues, va a hacer un poquito mejor las cosas, ¿no? En ciertos casos de parámetros. O sea, recuerden que la regresión, bueno, la regularización lazo, lo que les ayuda mucho es cuando no tienen idea de por dónde están los parámetros, ¿no? O cuáles de las columnas son importantes, en pocas palabras, porque la penalización lazo logra encontrar cuáles son las importantes. En cambio, la penalización reach, lo que hace es simplemente asignar pesos, ¿no? Y hacer como un corte a los que no son tan importantes, ¿no? Pero sin hacer una distinción, o sea, sin que haya peso cero en algunos parámetros, ¿no? Y entonces la regresión lazo es cuando están permitiendo esas dos penalizaciones, tanto la de valor absoluto como la de los pesos al cuadrado. Entonces, eso también lo pueden hacer para el caso de una regresión logística y es exactamente lo que estoy haciendo aquí. Y como parámetro, en lugar de tener un parámetro lambda 1 para la parte de lazo y lambda 2 para la parte de reach, lo que les pide es que agreguen un parámetro de radio, que es justamente el cociente entre lambda 1 contra lambda 2, ¿no? Entonces ya nada más mueven uno de ellos, que es esta C, y el otro justamente es o sea, como que esa C la dividen entre este valor para decir qué tanto va a cada uno de lazo y qué tanto va a reach, ¿no? Agarré este solver y agarré este número de iteraciones y entonces ahora sí
lo quiero correr con mi grid search, lo que quiero es que vean qué es lo que ocurre, y noten que automáticamente aquí me dice, pues vas a hacer un threefold, es decir, un cross validation de 3 folds, o sea, vas a partir en 3 cachos, ¿no? Folds, y tienes 6 candidatos, es decir, las combinaciones de parámetros son en total 6, y pues sí es cierto, porque aquí tengo un solo parámetro, 3 parámetros, 3 parámetros, 1 por 3 por 2 por 1 por 1 es 6. A ver, entonces Julio me decía, Lazo no es simplemente la norma L1. Lazo es cuando tú a tu penalización le agregas el valor absoluto de tus parámetros, de tus betas. Pero a tu función de penalización, a tu función de riesgo, ¿no? Pero por otro lado, o sea, eso vive como en una dimensión, y por otro lado tú ajustas tu modelo y ya te asignó una probabilidad. Ahora, esa probabilidad, ¿cómo difiere del valor real? Lo estás penalizando por otro lado. ¿Ya? O sea, por un lado, tu función de penalización, tú le agregaste un cargo que le llamaste lazo, que es el valor absoluto de los betas. ¿No? Lo ajustas. Pero para ajustar esa nueva función de riesgo, tú ocupas qué tanto es diferente al valor real, ¿no? O sea, qué tanto la probabilidad que tu modelo te dijo es con respecto al valor real, ¿no? Si tu observación nueva perteneció al grupo 1, ¿no? Entonces quisieras que te diera una probabilidad de 1, pero si te dio una probabilidad de 0.8, entonces tuviste un error de 0.2. Y ahora, ¿qué tanto penalizas esas diferencias? Va por el otro lado. También lo que va a ocurrir, noten, cuando ustedes agarran Lazo y Reach y todas esas, pues justo, sí, justo, cuando haces L1, no, a ver, no, sí, cuando haces L1 es Lazo porque son los valores, no, cuando haces, sí, cuando haces L1 es Lazo porque son los valores absolutos, cuando haces L2 es Reach porque son los valores al cuadrado, y cuando haces ElasticNet es porque te agarraste los valores, porque tanto agregaste el término valores absolutos como el término valores al cuadrado. Entonces, sí, Guillermo. Digo, sí, Julio, perdón. Ya, ok. Y, o sea, Dime, luego Julio. pensaría, ¿no? Como, entonces, ¿por qué no generalizar a la norma LP? Pero entonces supongo que la norma L1 y la L2 son las que son más útiles en este contexto, ¿no? Sí, o sea, lo que está pasando es que o sea, para que tus datos no necesitan, o sea, de hecho, por default creo que, a ver, sí, por default te dice la L2. ¿Por qué? Porque es más raro que tus datos no necesiten ese margen suave que te dan estas penalizaciones. Lo que está haciendo es ese ajuste, ¿no? Y luego, ya que encontró, más bien, ya aquí, ya hace ese ajuste para tomando mis X y Y, que eran mis datos. Y luego, si ustedes le ponen .best estimator, les va a decir con respecto a los modelos que probaste, cuál es el conjunto de parámetros que mejor se ajusta, ¿no? Es decir, no solamente hace las pruebas y les dice cuánto fue la penalización de cada uno, sino además al final, o sea, ahorita no sé por qué se está tardando tanto mi máquina, pero les dice exactamente cuál fue la combinación de esos parámetros que fue la más, la que tuvo menor error, ¿no? Hasta aquí alguna duda, digo, lamento que no acabara mi compu. Pero, entonces, ¿aquí alguna duda? Yo, Sí, dime, o Julio. sea, haz de cuenta que yo agarro mi gris Ujú. y lo parto a la mitad.
Entonces, ahora yo digo, voy a correr la mitad 1 en mi compu y la mitad 2 en la tuya. Ok. Pero suponiendo que las dos compus son iguales, o sea, ¿eso va a escalar? O sea, me refiero, ¿eso se va a correr la mitad del tiempo? ¿Y mis Sí. resultados van a ser comparables? O sea, sí. Sí, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es simplemente. Bueno, a ver, lo único que tendrías que tener cuidado es dile a las dos compus, o sea, fija tu semilla en las dos compus, para que entonces, por un lado, tus resultados sean, o sea, que cuando haga el cross validation, no haga diferentes particiones, Claro. ¿no? O sea, lo que idealmente Ok. quisieras es correrlo en una sola compu para que entonces el cross validation, o sea, el cross validation lo hace una vez. Bueno, o sea, me refiero, el partir en 3 cachos lo hace una vez, o sea, no hace unos nuevos 3 cachos para cada conjunto de datos. Claro. ¿Ya? Entonces, tú quisieras que entre la compu 1 y la compu 2, esos folds que hiciste, esa partición en 3 de tus datos, fueran los mismos, ¿no? Exacto. Pero fuera de eso, sí podrías hacer eso y ya nada más comparas el mejor modelo que te dijo esta compu contra el mejor modelo que te dijo esta otra compu, ¿no? O sea, ¿cuál fue el error que tuvo? Pues tuvo mayor error esta, pues en sí el mejor modelo es este, ¿no? Que sería exactamente lo mismo que si lo corres en una solo compu. Ok. Entonces, nada más para cerrar, sí quiero que noten lo importante que es todo esto de los pipelines, porque sí nos permiten justamente tener las cosas muy separaditas, muy compartamentalizadas, o sea, muy separadas, ¿no? Muchas, para no tener ese tipo de errores de que estemos ajustando con datos de prueba, ¿no? Porque al fin y al cabo noten que ahorita como estamos ajustando un montón de modelos, ¿no? Y luego les estamos haciendo cross validation, no queremos en ningún momento estar agarrando datos de prueba para lo que estamos haciendo. O sea, un error que nos estamos salvando es, por ejemplo, que tú dijeras, tengo mis datos, pues directamente los voy a estandarizar todos. No. Si haces eso, cuando ajustes tu modelo y hagas pruebas, no vas a tener, no te van a decir bien qué tan bien estás ajustando, porque al fin y al cabo estás agarrando datos de prueba para hacer tu ajuste y eso lo tienes que evitar a toda costa.